Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Argentina consiguió extender por 10 días más ese plazo para poder reestructurar un tramo de su deuda. Se trata de la segunda extensión dispuesta por el Ejecutivo argentino para negociar con los bonistas de este país. Veamos algunos datos para conocer cómo es el estado de la economía argentina en este momento. Estamos hablando de una deuda cercana a 332.000 millones de dólares, que es igual, según lo ha dicho el mismo gobierno argentino, al 90% del PIB de ese país suramericano. El 2020 corresponde al tercer año de recesión económica en una de las supuestas economías más diversas y más grandes de la región de América Latina, pero que constantemente entra en estos ciclos de recesión. El gobierno del presidente Alberto Fernández buscaba el canje o poder negociar 66.000 millones de dólares, que fue el trato que cerraron en la tarde de hoy, cuando también se cumple el plazo para que este país pague unos 500 millones de dólares solamente en intereses. El gobierno argentino busca también negociar una manera para que este país pueda cumplir con sus pagos de una deuda en el futuro, hacer sostenible que Argentina pueda cumplir con todos sus compromisos internacionales y así no quedar por fuera de los mercados de crédito para acceder a más préstamos en el futuro. La negociación de esta deuda argentina, el futuro económico del país en el mediano y en el corto plazo, teniendo en cuenta la coyuntura que deja al mundo entero por la pandemia del COVID-19, es el tema de nuestro debate hoy en France 24. Para hablar sobre este tema, saludamos a Gustavo Nefa, él es economista, director del Research for Traders, está en la ciudad de Buenos Aires, también allí en la capital argentina está el señor Carlos Guberman, él es director de análisis fiscal tributario de la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, y también se une a esta conversación una cara conocida por ustedes, Natalio Cosoy, periodista de France 24, y los tres se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, la capital argentina. Nos interesa mucho conocer su opinión, por eso los invito para que dejen todos sus comentarios a través de nuestras redes sociales, @france24.com, allí encuentran @france24_ES y @santilogo, mi cuenta en Twitter. Dejen todos sus comentarios con la etiqueta numeral el debate F24. Pues tenemos el contexto, tenemos a los invitados y tenemos el tema. Comencemos entonces con Gustavo Nefa, allí en la capital argentina. Gustavo, ¿puede Argentina entonces ya postergar, descansar un poco después de haber alcanzado esta negociación, esta prórroga de 10 días? ¿Qué tanto respiro puede tener el país? Bueno, como sabrás, mañana actúa el 10º default en Argentina a lo largo de la historia, con lo cual descansar no es la palabra exacta, pero sí se abre un impasse en el cual el gobierno intentará acercar las posiciones junto con el resto de los acreedores, que está dividido en 3 grandes grupos y que han aportado sus propuestas que están muy lejos de la propuesta original. Veo una zona en donde en 50, 52 dólares de valor presente neto, la oferta inicial por parte del gobierno, que vale 40 dólares descontado al 10%, puede acercarse unos 10, 12 dólares y la propuesta de los acreedores pueda bajar. De la zona de 57, 63 dólares, hubo varias propuestas, a 50, 52. Todo esto es voluntad política por parte del gobierno de querer convalidar un valor presente neto mucho mayor para los acreedores a través de distintas variables y obviamente los acreedores intentar acercarse a una evaluación mucho más baja y en ese interín se gatillarán los credit default swap, lamentablemente, y entraremos en un default. Nuevamente Fitch hoy ha anunciado que impondrá la calificación mañana si no se pagan estos 503 millones de dólares que le permiten continuar negociando el rótulo de default restringido. Y Carlos, también allí en la capital argentina, en economía simple para nuestros televidentes fuera de la República Argentina y que no están muy familiarizados con lo que sucede en este país, estos 10 días le dan un respiro al país. ¿Qué significan estos 10 días? Ya Gustavo nos estaba dando algunas luces. Buenas noches, Santiago. Claramente los 10 días adicionales que está solicitando Argentina para continuar la negociación es la posibilidad de seguir discutiendo con los acreedores, de seguir acercando posiciones de manera de llegar a un acuerdo lo más amplio posible
evitar la mayor cantidad de lo que se denominan holdouts, de individuos que tienen deuda argentina y que no acepten esa propuesta que está realizando la Nación. Por lo cual creo que es bueno que se sigan las negociaciones, que no se rompan los puentes que se están formando, y en ese tiempo seguir negociando la mejor salida posible para todas las partes. Ya vamos a hablar qué es lo que ha propuesto el Ejecutivo argentino. Antes quiero conocer la opinión de Natalio Cosoy, nuestro corresponsal en la ciudad de Buenos Aires. Natalio, ¿cómo ha sido tomada allí esta noticia? Hace pocas horas fue que el presidente Alberto Fernández dio este anuncio. ¿Cuáles son las primeras reacciones? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos los que están compartiendo este debate. Mira, en realidad es, por supuesto, titular de todos los medios esta noticia y de especial interés para aquellos que están siguiendo de cerca los mercados financieros. Para el público en general es un poco difícil comprender el alcance que puede tener esto porque el efecto directo sobre la vida cotidiana de los argentinos no está claro todavía. Hoy en día Argentina está en una situación muy crítica que ya viene de hace meses atrás y se ha profundizado con la pandemia de COVID-19, y el argentino medio, si lo podemos llamar así, está muy preocupado por cosas cotidianas vinculadas con la economía. Yo creo que a medida que avancen las negociaciones y se vayan conociendo detalles más concretos de potenciales acuerdos, se puede empezar a pensar, o desacuerdos, se puede empezar a pensar en efectos futuros que puedan relacionarse localmente para cada uno de los ciudadanos con su vida cotidiana. Sin duda alguna, Natalio, la coyuntura de la pandemia del COVID-19 ocupa el presente de los argentinos. Estos son temas que vienen por añadidura por la realidad que tiene el país, pero básicamente el argentino ahora está preocupado por sobrevivir en el día a día. Gustavo, también allí en la ciudad de Buenos Aires, en palabras simples, porque esto es una economía muy complicada, estamos hablando de procesos económicos muy difíciles. ¿Qué es lo que propuso Argentina que logró entonces esta prórroga de 10 días y qué es lo que está negociando para poder tener, como ya lo decíamos, un respiro para poder pagar y que ese pago de deuda sea prorrogable en el tiempo, que Argentina no vuelva a enfrentarse a escenarios en donde prácticamente no tenga con qué pagar intereses y tramos de deuda? Bueno, Santiago, es muy poca la información que nos está llegando respecto al avance de las negociaciones. Apenas algunos trascendidos por parte de BlackRock, que salió en un cable de Reuters, Refinitiv, donde hablaba de que podía incidir sobre el resto de los grupos acreedores para bajar la pretensión a la zona de 50, 55 dólares. Por parte del gobierno no hay muchas pistas, solamente estira los plazos. Estamos y seguimos pateando la lata para adelante en busca de un acuerdo. Argentina, lo cierto es que ya está en un default de las letras en dólares, que la ha reperfilado en 2 oportunidades, las letras cortitas en pesos, que de diciembre las vienen reperfilando y antes también, en 3 periodos consecutivos. Es decir, ¿qué es lo que pide el gobierno? También ha puesto en default toda la deuda, legislación argentina en dólares, que es un importe menor de esta otra deuda, pero esta otra deuda mañana entrará en default. ¿Qué es lo que tiene para pedir a los acreedores que rebajen sus pretensiones? ¿Qué tiene a cambio? Y un anticipo de lo que puede llegar a ser una economía argentina que caiga 8%, que tenga una inflación de 44%, esa es la expectativa, y con la mitad del índice de inflación congelado, con una actividad económica que está paralizada en muchos sectores que piden, por favor, reabrir y poder actuar al menos con las medidas de seguridad, de higiene y de menos contagio posible, como para poder retornar a sus niveles de producción anterior. Lo que va a pasar es que de acá al 2023 Argentina va a estar librada de sus pagos de intereses, se le pide una quita del capital del 5,4%, pero atención, que la rebaja de intereses es tan fuerte, que el promedio de cupones que se le pide a los acreedores de todos los bonos que se ofrece es de 2,3%. Es una reducción tremenda en el ingreso y el flujo de fondos. Y además estirar los plazos, que equivale a un recorte 2/3 en el valor presente. El recorte económico que se le pide a los acreedores es convalidar una nueva quita
de entre 2/3 y 60%, depende de qué tasa de descuento uno hace los números, en sus tenencias, en el valor económico de sus tenencias. Y no es fácil porque esto ya lo hemos visto en el pasado reciente. Carlos, su opinión al respecto. Bueno, me parece que lo que está claro es la dificultad que tiene Argentina para hacer frente a la deuda. Como ya se manifestó en agosto del año pasado, cuando se tuvo que hacer un reperfilamiento, o sea, una extensión de las fechas de vencimiento de deuda local. Argentina es una economía que hace 10 años aproximadamente que no logra crecer, con lo cual las condiciones económicas en las cuales se está llevando adelante la negociación son claramente negativas. La perspectiva o lo que cualquier negociación debe tener en cuenta, me parece, es justamente la capacidad de pago que tenga el país hacia adelante para no estar entrando repetidamente en esta situación de negociación con los acreedores, por lo cual la cuestión de fondo pasa por tener en claro cuál es la posibilidad de Argentina de hacer frente a pagos de deuda. Con este contexto, como les decía, 10 años prácticamente sin poder crecer, con 3 años continuados de caída de la actividad, sumado a toda esta situación, la crisis que genera la pandemia del COVID-19, claramente ha dificultado aún más la capacidad de la nación para afrontar esa deuda. Con lo cual me parece que es indiscutible que hay una necesidad, un nuevo perfil de vencimientos y de obligaciones del Estado argentino, no solo con los acreedores externos, sino también con los acreedores internos e incluso con el Fondo Monetario. Ya vamos a hablar de ese engranaje que tiene que ver entre la pandemia y la situación económica argentina que digamos que agarró a este país en una muy mala posición económica, esta coyuntura de la pandemia. Hablo ahora con Natalio, nuestro corresponsal, para que nos cuente un poco más detalles del día a día de los argentinos. ¿Cómo es vivir en este país con la incertidumbre económica, la incertidumbre de la coyuntura de la pandemia del COVID-19? ¿Cómo es el día a día de un argentino teniendo un sentimiento de incertidumbre alrededor en casi que todas las áreas de su cotidianidad? Bueno, es complejo porque como todo país mediano grande, hay mucha diversidad. Sin embargo, hay un consenso general de una importante dificultad. Hay algunos indicios y algunos ejemplos que hacen evidente la dificultad económica que está enfrentando muchísima gente. Hay un incremento dramático de la cantidad de gente que asiste a comedores comunitarios porque ya no puede acceder a comprar su propia comida. Recordemos que la inflación en alimentos fue bastante más grande que en cualquier otro rubro y ese impacto fue muy fuerte en los sectores más pobres. Todo el sector cuentapropista fue duramente golpeado, sobre todo empleados en negro o trabajadores por su cuenta. Digamos, toda la economía informal ha sufrido muchísimo en el marco de la pandemia por la imposibilidad de salir a trabajar, y también aquellos cuentapropistas que no están en condiciones, o los sectores, por ejemplo, que no están en este momento autorizados a trabajar, que son muchísimos todavía en gran parte del país. Eso significa, por un lado, problemas concretos de acceso, como decía, a cuestiones materiales básicas, como la alimentación en muchos casos, pero también una profunda angustia vinculada al futuro, a qué es lo que vendrá. Por eso existen también en Argentina estas tensiones vinculadas a hasta cuándo mantener la cuarentena vigente. El presidente Alberto Fernández, también otros mandatarios de provincias, ciudades, han sido insistentes en muchos casos en que hay que privilegiar la salud. Pero existen muchas presiones, es cierto, de sector privado, empresarial en muchos casos, pero también de individuos que sienten que se les está haciendo muy difícil sostener esta situación. Pero la insistencia en Argentina de priorizar la salud ha sido clara y hasta ahora ha resultado bastante efectivo en contener la pandemia. Gustavo, usted mencionaba en su intervención anterior que Argentina ya desde su punto de vista está en default. ¿De qué tipo de default estamos hablando y a qué se enfrentaría entonces el país? Carlos, también me gustaría que nos diera su opinión al respecto una vez Gustavo responda. Bueno, este default
es otro default que habilita una impasse hacia una negociación que ojalá tenga y llegue a buen puerto. No soy muy optimista al respecto, pero es importante recalcar, Santiago, cómo hemos llegado hasta aquí. Porque esta nueva etapa se origina, que es un déjà vu para Argentina, se origina en un exceso del gasto público, un tremendo peso del sector público en Argentina, que erosiona toda capacidad de ahorro del sector privado por la presión impositiva. El sector público pasó de 23% en el año 2003 a 44% en relación al PBI allá por el año 2015. Todo eso genera un déficit tremendo que es muy difícil tener en cuenta para bajar su peso en épocas donde son recesivas. Vos lo has marcado, hace 10 años que Argentina no crece y la verdad que para adelante es solucionar un problema donde de nuevo va a volver a aparecer hacia adelante, porque lo que estamos pidiendo es un 5% de quita capital, 5,4% de quita capital, e incluso la nueva propuesta podría llegar a ser con 0 quita de capital, que eso le agregaría más o menos, lo hemos calculado, unos $2 al valor presente neto. Este problema va a volver y Argentina no va a salir de este círculo vicioso si no logra achicar el Estado público, achicar el sector público y rebajar la presión impositiva. Esto es lo que realmente le hace mucho daño a la Argentina y le resta competitividad en todo el sector. Fíjense que el tipo de cambio, por ejemplo, que es el tipo de cambio libre en Argentina, está en la zona de 120, un tipo de cambio implícito en la bolsa en 115, el dólar en Argentina está en $70 y lo que reciben los exportadores por las retenciones es de 45 pesos por cada dólar. Es casi un tercio de lo que vale un dólar en la calle. Así es imposible que incentivemos la producción y que generemos los dólares genuinos derivados de las exportaciones que tanto necesita Argentina, porque ya no hay dólares en el mercado internacional de deuda voluntaria como para financiar a la Argentina. Ni siquiera el FMI tiene un stand-by vigente con Argentina y esto es lo que se viene en Argentina a partir del próximo trimestre, ¿no? Carlos, su opinión, ¿menos gasto público, menos carga impositiva para el sector privado? ¿Qué piensa usted de esto que dice Gustavo? Yo creo que hay que entender la situación general del país. O sea, como decíamos, tanto Gustavo como comentaba yo, llevamos 10 años prácticamente de estancamiento, una pobreza que ha rondado el 30% a lo largo de estos 10 años prácticamente, a la cual la crisis del COVID va a generar un aumento muy importante en esas cifras, por lo cual hay que rever desde el lado del Estado, me parece, prioridades de funcionamiento. No hay, cuando uno mira los números de gasto público, no es que uno pueda encontrar grandes porciones del gasto donde uno diga, bueno, esto es un gasto que fácilmente se pueda reducir y fácilmente se pueda eliminar para lograr mejorar las cuentas fiscales. Creo que la situación es muy compleja, la recaudación tributaria se ha estado deteriorando de manera fenomenal en esta etapa también de crisis, con lo cual los márgenes de acción para el Estado son realmente muy estrechos, con lo cual se vuelve, parece muy importante la renegociación de estos pasivos que tiene el Estado. Carlos, y voy con usted para romper un poco la ronda habitual. Con este panorama que usted nos describe, entonces, ¿qué tanto respaldo tiene Argentina hacia el futuro, mirando hacia adelante, que es precisamente uno de los puntos que quiere renegociar este gobierno, que los pagos y la deuda pueda ser pagable y perdurable en el futuro? ¿Qué tanto respaldo tiene el país, entonces? Bueno, la capacidad de pago es lo que está tratando de explicitar el gobierno, de que es muy baja, con una agenda de necesidades sociales muy alta, como digo, con una pobreza, con más de un tercio de la población en situación de pobreza, con un tejido productivo que va a quedar muy golpeado después de esta situación de pandemia. Va a ser muy difícil que el Estado pueda generar recursos por alguna vía
que sea sostenible en el tiempo y que pueda afrontar los compromisos de deuda como estaban planteados en este momento. Por eso creo que el foco de la oferta que hace el gobierno de suspender los pagos durante prácticamente 3 años para lograr acomodar un poco la economía, lograr que el sector privado pueda volver a funcionar, es importante y es parte de lo que los acreedores deberían tratar de ver más allá de la razonabilidad que tiene el reclamo del acreedor, ¿no? Ahora le doy la palabra a Gustavo, su opinión al respecto. Bueno, diciendo un poco en relación a que es muy difícil bajar el gasto público, siempre que haya voluntad se puede. Lo que pasa es que en época de vacas flacas es actuar procíclicamente y profundizar la caída. Justamente Argentina tiene que tener una dimensión intertemporal en donde cuando aparece la época de crecimiento, o al menos en los años en los que se crece, empiece a ajustar. Fíjense qué simple lo que hizo Brasil, que durante 20 años no puede el gasto público crecer en términos reales, es decir, por encima de la inflación. Fíjense que son medidas sumamente fáciles de realizar y con un consenso en el Congreso bastante grande. También hay una superposición de gastos en distintos ámbitos y en el Congreso es conocido el peso que tiene la cantidad de asesores, la cantidad de viajes que poseen los distintos funcionarios. Hay aquí en Argentina una ampliación de 12 o 13 ministerios a 23 ministerios, donde hay estructuras, obviamente, que antes funcionaban como secretarías y hoy requieren de determinados gastos como funcionan en distintos ministerios. Hay muchísimos temas para trabajar. Hoy en Argentina, que es una Argentina subsidiada también, el 89% de los hogares recibe algún cheque del Estado, bajo la forma de jubilaciones, bajo la forma de subsidio, bajo la forma de asistencia. Y lo que está produciendo es una dependencia tremenda de esos hogares en relación al Estado y un desincentivo muy grande para producir y generar riqueza. Entonces, es todo un círculo vicioso que en algún momento se tiene que cortar. Argentina no puede volver a cometer los mismos errores. El escenario base para este año es ese tercio de población en condiciones de pobreza elevado a 48, 49% para fin de año, en un año de escenario base, en un año de escenario caótico y con un default de la deuda podría elevarse por encima del 50%. La situación es crítica y no es para tomar el bisturí, sino para agarrar el hacha, para realizar grandes cambios cuando las condiciones lo permitan. No será ahora, pero el Congreso tiene que estar muy atento a sancionar las leyes adecuadas para permitir un crecimiento y bajar la presión impositiva de las empresas. Natalio, su impresión sobre estos comentarios y también quería preguntarle, aprovecho antes de darle paso, sobre esta opinión que da Gustavo, que la sociedad argentina es una sociedad fuertemente subsidiada, recibe cheques por diferentes motivos y eso genera poca capacidad de incentivar trabajo y producción para los gastos, digámoslo así. Bueno, a ver, esto en realidad es un gran debate a nivel nacional y no solo en Argentina, sino en otros lugares del mundo. ¿Hasta qué punto el Estado debe o no subsidiar y en qué medida es necesario en un Estado como el argentino? Yo creo que las posiciones han sido claras y demuestran que es un debate que está abierto. A mí lo que me gustaría también agregar es que, tal vez no lo mencionó al principio, es importante que lo mencione ahora, que antes de que llegara la pandemia al mundo y a Argentina, la gran prioridad del actual gobierno era la renegociación de esta deuda. Cuando uno hablaba con gente de los ministerios y le preguntaba acerca de sus proyectos, era constante escuchar el siguiente comentario, que era: en este momento no hay mucho que podamos hacer, hay mucha limitación de recursos, con excepción de algunos ministerios, porque hasta que no se resuelva la renegociación de la deuda, no podemos planificar y pensar a futuro. O sea que era, si se quiere, el gran primer desafío de este gobierno antes de la llegada de la pandemia. Por lo tanto, a mí, un poco sintetizando lo que decían Carlos y Gustavo, me parece que de acá a futuro una renegociación exitosa, si es que se logra,
por un lado le daría aire al país, que es lo que pretende el gobierno y el Ministerio de Economía, y por eso habla de deuda sostenible, pero por otro lado también le plantearía el desafío, y ahí me parece que es donde pone el acento Gustavo, en que el país consiga transformarse en un país capaz, en el mediano y el largo plazo, de hacer frente finalmente a esos vencimientos. ¿Cómo? Con diferentes estrategias que se estuvieron planteando en este debate y que seguramente serán parte de la discusión nacional en caso de que prosperen los acuerdos que está tratando de alcanzar el gobierno con los acreedores. Pero me parece que un poco el punto está ahí. A futuro puede ser una gran oportunidad para repensar cómo Argentina se transforma en un deudor capaz de pagar a sus acreedores y no caer constantemente en este tipo de ciclos. Carlos, ya lo decía Natalio, nuestro corresponsal, el escenario es particular en cierto punto por la coyuntura que se está viviendo, esta crisis sanitaria a nivel internacional, y el mundo entero está pendiente de los logros que tiene Argentina en esta negociación, porque muchos países van a verse en la misma situación que Argentina, enfrentando una pandemia con graves crisis de deuda para pagar, y muchos están empezando a pedir préstamos en los organismos internacionales. ¿Cuál es el precedente que sienta Argentina con la negociación alcanzada hoy y con este escenario que tenemos hasta finales del mes de junio, que es tal vez la fecha clave porque se vencen otros bonos? Creo que la idea en parte del gobierno también es generar justamente un precedente en términos de negociaciones o renegociaciones de deuda que sean sostenibles en el tiempo, ¿no? De mejorar las condiciones del Estado para que pueda hacer frente a los compromisos de deuda sin descuidar las necesidades sociales que tenga que afrontar. Argentina, lamentablemente, es una economía que ha caído recurrentemente en esta situación de endeudamiento por no lograr solucionar, obviamente, problemas estructurales. Estoy de acuerdo con lo que decía Gustavo, que Argentina tiene que crecer, ¿no? Si Argentina no crece, lo más probable es que cualquier resultado que haya de esta reestructuración en un tiempo no muy lejano haya que volver a hablar de una reestructuración. Pero me parece fundamental que este proceso se lleve adelante, se solucione de la mejor manera posible, para dar un marco de confianza a que la Argentina pueda reencaminarse. Y cierro esta ronda con Gustavo. Gustavo, sus impresiones y cuál es el precedente desde su punto de vista que deja Argentina con esta negociación para otros países que están en situaciones similares y también para el resto de los países del mundo que están enfrentando la pandemia. Y por ejemplo, tenemos un caso en la región, que es el caso de Ecuador, ¿sí? Fuertemente afectado por la pandemia y a su vez con muchos problemas de deuda, que están en default. Las paridades de los bonos argentinos junto con los de Ecuador son muy similares, y lo que hizo Ecuador es un standstill, es decir, obtuvo un permiso para negociar y por lo tanto no hay default porque los plazos se extienden de manera legal. Argentina no solo no va a pagar los 503 millones y entra en default, sino que no le va a pedir el standstill a sus acreedores. Es una manera también de presionarlos como es un todo o nada. Yo creo que es un error. Creo que la estrategia de acercamiento a los acreedores tiene que ser de una manera que permita esa negociación sin que se activen todas estas cláusulas de credit for swap, todas estas calificadoras que mañana van a rebajarle el pulgar a la Argentina nuevamente a grado de default. Entonces, el precedente que sienta no es muy positivo desde el punto de vista legal, pero sí para tener en cuenta el proceso de reestructuración que muchos otros países están afrontando en este momento problemas. De hecho, 20 países han pedido asistencia al FMI con líneas de crédito. Gustavo, sigo con usted porque ya me quedan pocos minutos del programa y quiero que hagamos conclusión. Como siempre digo, no hay bola de cristal, no podemos saber el futuro. ¿Cómo ve usted el panorama de Argentina después del 30 de junio, que como ya lo decíamos es una fecha clave porque hay otro vencimiento de otro tramo de la deuda? ¿Y cómo ve usted al país al fin del 2020? Bueno, asumamos que Argentina llegue a un acuerdo por un poco más del 50% de sus acreedores. Va a quedar muchos holdouts todavía afuera que deciden no entrar, pero a su vez va a tener una caída de la economía tremenda.
que con una aceleración de inflación y un índice de inflación que la mitad de los productos están congelados por decreto. Es decir, que hay una maraña hay un cepo cambiario que no se puede comprar más de $200 por persona y por mes en Argentina, y en donde mucha de la brecha cambiaria impide la atracción de capitales, porque tienen que ser liquidados a un tipo de cambio oficial artificialmente bajo. En ese sentido, cuidar las reservas del Banco Central es fundamental y no ha hecho más que disminuir ese valor en términos de reservas netas. Hoy Argentina tiene un valor de reservas netas de 2,3% sí, en relación al PBI, apenas 9.000 millones. Así que el escenario no es bueno y probablemente el poder adquisitivo de la población tienda a seguir disminuyendo en los próximos años. Carlos, rápidamente su conclusión. No, creo que evidentemente la situación económica es muy compleja. El año va a cerrar con indicadores muy negativos, con lo cual se vuelve más relevante la posibilidad o el resultado que el gobierno obtenga de esta renegociación. Cuanto mejor sea el resultado en términos de aceptación de esa propuesta, mejores serán las perspectivas a futuro de la economía argentina, que, insisto, lleva ya 10 años sí, en una situación de estancamiento. Y Natalio, rápidamente, pocos segundos para su conclusión. Simplemente que en el corto plazo tal vez para los argentinos el resultado de esta negociación no tenga tanta importancia por la urgencia de la economía vinculada a la crisis que ya arrastraba Argentina y también la que impuso la pandemia, pero que en el mediano y en el largo plazo el resultado puede ser decisivo para el futuro de Argentina y tenemos que estar siguiéndolo muy de cerca. Pues quedan allí las opiniones de Gustavo, Carlos y Natalio sobre la mesa, sobre este tema de la deuda y la renegociación de la deuda argentina. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros aquí en France 24 y a ustedes también por su sintonía. Sigan con la programación de France 24.